Saludos. Tal y como hemos comentado, vamos a empezar a analizar las aplicaciones con los amplificadores operacionales. Y la primera aplicación con la que vamos a trabajar van a ser los amplificadores inversores, es decir, aquellos amplificadores en los que la tensión de entrada que yo voy a meter, la voy a meter con la marcada con el signo negativo, es decir, con la entrada inversora. Para hacer este tipo de amplificadores lo que vamos a hacer es unas realimentaciones, como hemos comentado anteriormente, negativas. Es decir, vamos a unir el circuito elemental simple es este que tenemos aquí, en el que vamos a colocar dos resistencias. Una resistencia de entrada entre la V-in, que entra por el terminal marcado con nego y con menos inversora, a través de una resistencia, y luego vamos a colocar otra resistencia de realimentación, como hemos dicho anteriormente, negativa, que me va a unir la salida unida con la entrada negativa. Y en principio, aunque pueda haber, y veremos diferentes variantes, la entrada positiva va a estar referida a masa. Este es el circuito amplificador. La característica que tiene este circuito amplificador es que la ganancia de salida, la tensión de salida, depende, o la ganancia de todo este circuito, depende única y exclusivamente de la relación entre estas dos resistencias. No depende para nada de la ganancia de este circuito. Ojo, siempre y cuando queramos obtener aquí una ganancia inferior a la máxima que tiene el circuito. Es decir, si el circuito tiene una ganancia de 100 decibelios, o sea, 100.000, siempre que yo quiera obtener aquí a la salida una ganancia inferior a 100.000. El valor de la ganancia de todo este circuito viene en función de esta expresión que tenemos aquí, es decir, que la ganancia en tensión de este circuito es igual a la relación, como toda ganancia en tensión, la definición de ganancia en tensión me dice que la ganancia en tensión es la relación que existe entre la tensión de salida y la tensión de entrada, efectivamente. Y en este caso concreto, la ganancia de este circuito viene en función del cociente entre R2 entre R1, R2 entre R1. Esto que parece complicado recordar, y lo suele ser, porque nunca sabemos si es esto entre esto o esto entre esto, y según las leyes de Murphy siempre nos equivocaremos y tomaremos al revés. Pero es bien sencillo de entender, y lo vamos a analizar de la siguiente manera. Muy importante este concepto. Entendido este concepto, no nos va a presentar ningún problema entender el resto de conceptos más complejos de amplificadores operacionales. Si partimos de dos bases que hemos comentado anteriormente en las características, y era que decíamos que la impedancia de entrada de un operacional era igual a infinito y que por lo tanto la intensidad de entrada de un operacional era igual a cero, esto es el valor ideal. El valor real es diferente, la intensidad de entrada es algo mayor que cero y la impedancia de entrada es algo menor que infinito. Pero para los conceptos nos da exactamente lo mismo. Bueno, pues para entender esto lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que si la intensidad de entrada es cero, quiere decir que la intensidad de entrada en este punto va a ser 0 nanoamperios, 0 miliamperios. Con lo cual, yo voy a decir una cosa. También otra cosa que hemos comentado anteriormente, que básicamente la tensión en el menos es igual a la tensión en el más. Es un amplificador diferencial. Decíamos que la diferencia de potencial entre estos dos elementos es, vamos a decir, prácticamente 0 voltios. Con lo cual, en este circuito, si yo lo analizo, veo que una cosa está clara, que la tensión en el positivo es 0 voltios. Como la diferencia de potencial entre terminal positivo y negativo es prácticamente cero, va a querer decir que en este punto la tensión es prácticamente cero. 0 voltios también, porque esta tensión y esta son prácticamente iguales. Además, hemos dicho que la corriente por aquí es cero porque la impedancia esta que tenemos aquí, la ZI, es igual a infinito. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a lo siguiente. Y es que si yo aplico aquí una tensión de entrada, como la tensión en este punto es cero, la intensidad que voy a tener yo por aquí, la I1, va a ser igual a la tensión de entrada dividido por el valor de R1. Al mismo tiempo, si yo digo que por aquí circula una I1, pero que la impedancia de entrada por este punto es infinito y que la corriente por aquí es cero,
Con lo cual quiere decir que si yo tengo por aquí 1, esta I1 si no pasa por aquí, por algún lado tendrá que ir, y por el lado que va es por aquí, es decir, que la I1 que pasa por aquí también pasa por este punto que tenemos aquí, que le hemos llamado que es I2, y que tal y como nos indica aquí, I2 es igual que I1 elemental. Si I1 es la que viene por aquí y no puede venir por aquí, va a circular por aquí. Con lo cual, automáticamente, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Me va a ocurrir que la tensión en R2, ¿a qué va a ser igual? Según la ley de Ohm, tensión es igual a intensidad por resistencia, es decir, en este caso sería I1, que es igual que I2, multiplicado por R2. Y en este caso lo que se nos va a cumplir es que la tensión de salida, porque si nos damos cuenta, esta es la tensión VR2, como la tensión en este punto es cero, porque la diferencia de potencial entre estos dos puntos es cero, si aquí es cero, va a resultar que la caída de tensión que yo tenga en esta resistencia va a ser la tensión de salida. Porque este punto es este y este punto es cero, como esto también es cero y esto es cero, resulta que la caída de tensión que tengo a la salida va a ser igual a la caída de tensión en R2. Con lo cual, se cumple que la ganancia, como hemos dicho antes, es igual a la tensión de salida entre tensión de entrada. Si la tensión de salida hemos dicho que era VR2, que era I1 por R2, y la tensión de entrada, que era V1, que hemos comentado que por la ley de Ohm, V1 es igual a I1 por R1, I1 por R1, con lo que nos encontramos es que la ganancia es igual a este cociente. Como I1 es igual que I1, desaparece y me queda que la ganancia es igual a R2 entre R1. Muy importante estas cuatro cosas que hemos comentado. Muy importante tener en cuenta que en este circuito que tenemos aquí, si el positivo viene a masa, tenemos 0 voltios. En un amplificador diferencial o en un amplificador operacional, la diferencia de potencial entre los dos terminales, inversor y no inversor, es prácticamente cero, con lo cual la tensión en este punto es cero. La impedancia idealmente es infinito, con lo cual la corriente por aquí es cero. Con lo cual, si yo estoy aplicando aquí una VI y en este punto hay 0 voltios, la corriente que circule por aquí, repito, es VI entre R1. Y esta es la corriente I1, que no pasa por aquí, que solamente puede venir por aquí y solamente puede pasar por R2. Al pasar por R2 provoca que en R2 hay una caída de tensión y la caída de tensión es I1 por R2. Es decir, que la caída de tensión es VR2, pero como acabamos de ver que la tensión en R2 es la tensión de salida, pues la ganancia va a ser igual a tensión de salida entre tensión de entrada, tensión de salida I1 por R2, tensión de entrada I1 por R1. Como las I1 son iguales, nos queda R2 entre R1, es decir, como habíamos indicado aquí. Es muy sencillo de entender, sobre todo de entender el concepto y de no tener que andar problemas memorizando que si es R2 entre R1, que si le llaman a esto R1 a este R2, no sé ya cuál es. Es una manera muy sencilla y práctica de entenderlo. Además de que luego nos va a servir también que tengamos en cuenta estos conceptos que hemos dicho aquí. Que la corriente por aquí es cero, que la impedancia de entrada es infinito y que la diferencia de potencial entre estos dos elementos es prácticamente cero. Dicho esto, vamos a ver ya unas primeras aplicaciones. Este es el amplificador de corriente continua y este otro que tenemos aquí es el de corriente alterna. La diferencia con que nos encontramos aquí es que yo en la entrada tengo un condensador de paso, con lo cual lo que provoca, todos sabemos que la impedancia de un condensador, la impedancia, la resistencia, la reactancia de un condensador es igual a 1 partido de 2 pi f frecuencia y por c valor del condensador. Entonces, para valores de corriente continua, sabemos que la frecuencia es 0. Si la frecuencia es 0, 0 por 2 por pi por c me va a dar 0. 1 dividido por 0 es igual a infinito. Con lo cual la impedancia de este circuito para corriente continua es infinito. Con lo cual no pasa por aquí corriente continua, con lo cual será un circuito que para continua tiene una ganancia de 0, porque sin mirar ganancias, impedancias ni historias, en continua la corriente que circula por aquí es 0.
porque su impedancia para continua es 0. Con lo cual, la corriente de salida será 0, la caída de tensión, la corriente por aquí será 0, y la caída de tensión en esta resistencia será 0, y la tensión de salida será 0. Con lo cual, para continua, este circuito tiene una ganancia de 0. La cosa cambia para alterna. Para alterna va a depender del valor de la frecuencia, porque en función del valor de esta frecuencia, esta impedancia va a aumentar, o va a disminuir, va a variar la corriente por aquí y va a variar la corriente de salida. Podríamos decir que si este condensador es suficientemente grande, que lo es, de 1 microfaradio, pues bueno, pues básicamente se suele decir que este circuito se comporta como un cortocircuito para corriente alterna, con lo cual pasa toda la corriente alterna y no pasa la continua. Es un cortocircuito, diríamos, un cortocircuito, sí. Si yo miro, si hago esta relación, aquí me daría 2 por pi por la frecuencia, vamos a suponer 1 kilohercio, 1000 hercios. Por el condensador, 1 microfaradio, 10 elevado a menos 6 faradios. 1 microfaradio, un momento, un microfaradio es igual a 10 elevado a menos 6 faradios. Multiplicado por la frecuencia de 1 kilohercio, o sea, 10 elevado a 3, me sale igual a 10 elevado a menos 3. Parece que es un valor pequeño, y lo es, porque 10 elevado a menos 3 por 2 y por pi, 6, pi 314, por 2, 628. Esto me saldrían 6,1 partido de 6,28 por 10 elevado a la menos 3. Y aquí me va a salir un valor de, bueno, si esto fuese 1, sería de 1K. Como no es 1, va a salir 200 ohmios. Digo, joder, es que este es un valor elevado. Hombre, claro que es un valor elevado. Sí, pero si lo comparamos con los 10K que tenemos aquí, la resistencia total de esta célula de entrada sería 10,200 K, con lo cual prácticamente no tiene influencia con respecto a los 10K, con lo cual prácticamente se comporta como un elemento en cortocircuito para corriente alterna. Todavía nos queda el valor de este otro condensador que va a influir en la ganancia del circuito, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Dicho esto, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer a continuación, bueno, este es un circuito de ganancia 100, más adelante también ya lo analizaremos, en el que se combinan, bueno, pues unos circuitos similares al que hemos visto, ante una realimentación negativa, por supuesto, y luego aquí un divisor de tensión. Lo veremos más adelante. Lo que sí vamos a hacer a continuación van a ser dos prácticas. Una primera práctica esta, que es un amplificador inversor normal de corriente continua, en el que tenemos un amplificador operacional, 741, tenemos una resistencia de entrada, una de realimentación, vemos que esta es variable de 100K, colocamos un osciloscopio a la salida y un generador a la entrada. Vamos a meter una señal de entrada y vamos a, con este osciloscopio, midiendo por un lado con el canal A la señal de entrada y con el canal B la de salida, vamos a ver la relación que hay entre las señales de entrada y de salida, vamos a ver la ganancia y vamos a ver la influencia que tiene el valor de esta resistencia. Si miramos esta resistencia puede tener dos valores extremos, un valor máximo y un valor mínimo. El valor máximo es de 100K. Siendo un valor máximo de 100K, supondría que la ganancia debería de ser de 100K dividido por 10K, me debería dar una ganancia de 10. Valor mínimo, el valor mínimo, esta resistencia valdría 0, con lo cual la ganancia sería 0 dividido por 10K es igual a 0. Es decir, tengo dos ganancias, mínima y máxima, entre 0 y 100. Es de corriente continua. Con lo cual lo que vamos a hacer va a ser cambiar la componente continua de esta señal de entrada y vamos a ver cómo me cambia también la componente continua de la señal de salida. Es decir, yo en la entrada voy a hacer una parte de la práctica metiendo una señal totalmente alterna y voy a ver que a la salida voy a tener una señal totalmente alterna. Sin embargo, en un momento determinado, voy a variar el offset de la señal de entrada, esta, y en vez de meter una señal como esta, voy a suponer que el 0 está aquí
y que voy a meter una señal tal que así. Con lo cual, a la salida voy a obtener también una señal, también en este caso pues, senoidal, lo que sea, pero también superpuesta a una continua. Es decir, este circuito me va a amplificar tanto la alterna como la continua. Para eso vamos a trabajar con multisim. Tenemos aquí el circuito ya premontado, lo tendréis que montar vosotros, tal y como tenemos aquí. Si nos damos cuenta, ahora mismo tengo la fuente, tengo el generador, tengo el osciloscopio, tengo la resistencia colocada a un 10%, es decir, colocar a un 10% de esta resistencia quiere decir que vale 10K, con lo cual quiere decir que la ganancia será 10K. Entre 10K la ganancia será 1. Lo que vamos a hacer va a ser abrir el osciloscopio. Vamos a parar que teníamos en marcha la simulación. Vamos a abrir el generador. Vamos a ver cómo en el generador tengo una tensión de entrada de 1 voltio de pico a una frecuencia de 1 kilohercio. Y vamos a ver qué señales tengo a la salida. Si yo le doy en marcha a esto, vemos que las dos señales tienen la misma amplitud. Porque si analizamos aquí las escalas, tengo el canal A, que el canal A es el que me mide la señal de entrada a 2 voltios por centímetro, y tengo el canal B, que es el que me mide la salida, la tensión de salida, canal B, que también lo tengo a 2 voltios por centímetro, y la amplitud es la misma. Tengo 1 milivoltio por división, con lo cual, si hago una pausa para parar un poco mejor la señal, con lo cual veo que la distancia entre este elemento, entre esta y esta, es prácticamente 1 milisegundo, con lo cual la inversa de 1 milisegundo es 1 kilohercio, tal y como tenemos aquí. Yo ahora mismo tengo las dos señales aquí puestas una encima de otra para ver que son iguales. Están puestas una encima de otra, pero hay que tener en cuenta que los ceros, tanto de una como de la otra, los tengo yo descolocados, para ver que efectivamente las dos señales que yo tengo son dos señales que son alternas. Para evitar esto, lo que voy a hacer es, voy a colocar exactamente las dos señales en el mismo punto. Pasa que, claro, al ser las dos rojas no lo veo claro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, primero, cambiar el fondo de pantalla, para que en vez de ser sobre fondo negro, sea sobre fondo blanco, le damos al reverse. Ahí lo tenemos. Y por otro lado, pues me gustaría que la señal de entrada fuese azul. La forma de hacer que la señal de entrada fuese azul es tan sencilla como pinchar el cable de entrada 2 veces, doble clic, y seleccionar o cambiar el tipo de color. Seleccionamos otro tipo de color y si nos damos cuenta vamos a ver que hemos cambiado el cable y ahora las señales no han cambiado. Bueno, no han cambiado hasta que no actualice. Vemos que tengo las dos señales, aquí el A y aquí el B. Lo que voy a hacer a continuación es, de acuerdo a lo que he dicho, las voy a poner las dos en el punto de referencia 0. Es decir, el offset del canal A 0 y el offset del canal B también a 0. Con lo cual me van a salir las dos señales superpuestas. Además, esto me va a permitir ahora incluso bajar la amplitud, los voltios por centímetro, y me va a permitir, le voy a aumentar incluso la base de tiempos y le vamos a dar marcha. Y tengo aquí las dos señales. No se ve así muy bien, le vamos a bajar a 500. Y tenemos aquí las dos señales. Si le doy a la pausa, conseguimos que se pare esto y tengo, como he dicho, las dos señales. Las dos señales están sobre el 0. Las dos señales están sobre el punto 0. Las dos señales están invertidas porque si nos damos cuenta, la roja es esta, la de entrada es la azul y la de salida es la roja. Cuando tengo semiciclo negativo de entrada es cuando tengo el positivo de salida y viceversa. Esto es lo que tengo. Entonces, bueno, pues vemos eso, que me está amplificando los dos valores. Vamos a hacer ahora una prueba, lo que hemos comentado antes. Vamos a variar el valor de la resistencia. Variando el valor de la resistencia, le voy a coger, voy a hacer una resistencia mayor y menor, le voy a aumentar a los dos el valor. Si yo aumento el valor de esta resistencia, vamos a ver cómo la ganancia me va a variar. Si aumento el valor de la resistencia a un 20%, esto van a ser 20K y esto van a ser 10K, con lo cual la ganancia será 2, como efectivamente podemos ver aquí. La señal de entrada es 1 voltio, la señal de salida
son 2 voltios. Si yo continúo con este procedimiento y aumento a un 30%, la ganancia ya es 3, como podemos ver aquí. Cada voltio de pico de entrada tengo 1, 2 y 3 picos de voltios de salida. Y así sucesivamente podríamos llegar a aumentar la resistencia al 100%, es decir, 100K, 10K, con lo cual la ganancia sería 10. No se ve en el canal de salida, lo que vamos a hacerle es aumentarle el nivel y vemos que efectivamente yo tengo 1 voltio de entrada de pico y de salida tengo 1 y 1, 2 centímetros por 5, 10 voltios. Si al revés cojo yo esta resistencia y la pongo a 0, la ganancia debería de ser 0. Como efectivamente se ve aquí, se ve que la entrada es la azul y la salida la roja. La roja no se ve. Puedo aumentar todo lo que quiera, que la señal de salida, la señal roja esta, no se llega a apreciar, porque la ganancia es 0. Bueno, vamos a seguir dejando ganancia 1 con un 10% y ahora vamos a probar. También se puede hacer pulsando A o Shift A, que es lo que acabo de hacer ahora. Y vamos a probar ahora, ya hemos probado, vamos a poner los dos iguales, ya hemos probado que este es un amplificador de ganancia 1 para alterna y vamos a ver si es para continua. Para eso, si nos damos cuenta, aquí el offset lo tengo a 0 milivoltios. Lo que le voy a hacer es meter, como vamos a ver aquí ahora, a la señal de entrada, a la azul, le voy a meter yo una componente positiva que me va a desplazar esto hacia arriba. Si le meto yo aquí una componente de medio voltio, escribimos 0,5 voltios. Si escribimos 0,5 voltios, esta señal, la azul, se va a desplazar medio cuadro hacia arriba. Si le damos a ejecutar, ha habido un pequeño problema. Vamos a darle al Start. A ver, está intentando recompilar. Vamos a cancelar. Un segundillo. Vamos a cerrar esto. Vamos a salvar el circuito, a ver si nos deja. Salvar todos los datos. Ok. Ya me ha salvado todo. No he hecho nada más que estoy intentando salvar las ondas. Vamos a guardarle las ondas. Y ahora vamos a darle lo que hemos dicho antes. Vamos a darle a ejecutar. Efectivamente, si nos damos cuenta, la azul nos ha subido medio cuadro. Antes este punto llegaba aquí, nos ha subido medio cuadro hacia arriba. El medio voltio que hemos metido aquí. Pero es que al mismo tiempo esto tiene ganancia 1. Es decir, la tensión de salida sigue siendo, como hemos dicho antes, 1 voltio de pico, pero este medio voltio de entrada hacia arriba se ha convertido a la salida en un medio voltio hacia abajo. Vamos a darle marcha y voy a ir otra vez. Vamos a darle cancelar. Cerramos. Guardamos. Volvemos a lanzar. Aquí tenemos, y ahora lo que voy a ir haciendo va a ser ir cambiando el offset. Le voy a poner 400 milivoltios, 300, ya vamos viendo aquí cómo cómo se nos van las dos señales juntando hasta que llegamos a la igualdad. Este es un amplificador de corriente continua. Lo que tenemos que hacer ahora, o lo que vamos a hacer ahora, bueno, lo que tenéis que hacer ahora es jugar vosotros con él, montarlo y hacer las pruebas y jugamos con él. Una cosa que no hemos probado, y ya que estamos la podíamos probar, es la respuesta de este circuito en corriente alterna. Estamos trabajando a 1 kilohercio. Si yo cojo a esto y en vez de ponerle a 1 kilohercio le pongo a 1 megahercio, recordad que hemos comentado que, bueno, pues que las frecuencias eran de 100 kilohercios a 1 megahercio. Si le pongo 1 megahercio, este circuito deja de funcionar tan bien como estaba previsto y lo que hace es disminuir su ganancia. Si coloco 1 megahercio,
Bueno, parece que no vemos nada, sin embargo vemos dos cosas aquí, la azul y la roja. La azul es la de entrada, sigue siendo 1 voltio de entrada, vemos que la altura es 1 centímetro por 1 voltio, 1 centímetro. Sin embargo, la roja vemos que es una señal mucho más pequeña. Si yo subo la escala de la roja, vemos que la señal que yo tengo en la roja es esta otra. Es una señal que tiene 1,5 centímetros, pero estamos trabajando a 50 milivoltios, es decir, estamos trabajando con 65 milivoltios. Por el hecho de haber cambiado la frecuencia, la respuesta de este circuito ha variado. Si queremos ver las formas de onda, lo único que tenemos que hacer es ampliar la escala de tiempos y ver de esta manera. Vemos que efectivamente la entrada no ha cambiado y sin embargo, bueno, pues la salida sí ha cambiado. La salida tiene una altura de 2 centímetros, tiene algo de desfase de offset, tiene 2 centímetros, pero por 50 milivoltios estamos hablando de 100 milivoltios. Sin embargo, la entrada tiene 2 centímetros por 1 voltio, 2 voltios. Y la ganancia de este circuito se ha visto reducida. Bueno, lo he comentado, entonces el siguiente paso es hacer la práctica, cada uno de vosotros hacer la práctica, anotar los resultados y con los resultados obtenidos generar una pequeña memoria, compactar todo y subir esa práctica a la plataforma móvil. Este otro circuito que tenemos aquí es básicamente el mismo que antes, solamente que ahora con los condensadores de entrada. No vamos a analizar aquí las cuestiones, no nos vamos a centrar en analizar las cuestiones de las ganancias, de las variaciones de las resistencias, no es exactamente eso. Lo que vamos a hacer hincapié sobre todo es, hemos visto que en este circuito, si yo variaba el offset de la tensión de entrada, es decir, la componente continua que se superpone a la corriente alterna, la señal de salida también veía variado su valor, su componente. Aquí nos vamos a centrar en que a pesar de que yo cambie el offset de entrada, vamos a ver que la tensión de salida es siempre alterna, independientemente del valor de esta continua. Porque, como hemos dicho, este es el condensador que se encarga de no dejar pasar la corriente continua. El circuito lo tenemos preparado aquí, vamos a parar esta simulación, lo tenemos ya aquí, cargado y preparado, es este. Pues bueno, pues condensador, resistencia, lo tenemos aquí al 10%. Si yo le doy, abro el osciloscopio, vamos a hacer lo mismo que antes desde el principio. Sobre fondo blanco, vamos a cambiar esta onda, la vamos a poner azul, la entrada azul. Con lo cual, si yo le doy a esto, ya vemos que tengo la entrada azul y la entrada roja. Ahora mismo tengo, a pesar de que no se ve el valor es de 10K, tengo las dos resistencias igualadas, con lo cual a escala de 2 voltios tengo las dos señales al mismo valor de amplitud. Al igual que hemos hecho antes, vamos a quitar el offset de las señales para ponerlas, ya que las tenemos de diferente color, vamos a ponerlas las dos con respecto al mismo punto de referencia. Y ahora, pues bueno, pues lo único que vamos a hacer es simular ganancia 1, como hemos dicho antes, ganancia al 30%, ganancia 3, esto es decir, 30K y 10K, lo mismo que hemos comentado antes, variando el valor de esta resistencia, variamos la ganancia, pero no es lo importante para nosotros. Lo importante para nosotros va a estar aquí. Si yo varío el offset, ahora mismo tengo un offset a la entrada de 0 voltios, como se puede ver aquí, la señal azul tiene el mismo componente positivo que el negativo, porque el offset es 0. Si yo pongo aquí 1 voltio, vemos a la entrada que, paro esto, 1 voltio de entrada, vemos que a la entrada seguimos viendo esta señal azul que está con respecto al 0. ¿Cómo es eso posible? Porque estoy haciendo la medida después del condensador, es decir, todo este voltio continuo se ha quedado aquí. Está pasando este voltio alterno, que es el que viene a la salida y es el que yo tengo amplificado, en este caso ahora mismo, con ganancia, ahora con ganancia 1. Por mucho que yo cambie este valor de entrada, la salida, hay un momento en el que sí, si nos damos cuenta, pero luego se estabiliza y vuelve a su valor normal. Con lo cual yo a la salida siempre tengo una señal alterna. Si yo paro esta simulación, quito este terminal, suprimo y lo conecto, lo conecto
Un momento. Si yo cojo este terminal y lo conecto aquí, lo pongo en azul, igual que hemos visto antes, para que se vea la diferencia de ondas. Le digo OK, aplicar OK, abro el osciloscopio, sigo teniendo aquí las dos señales, le doy marcha, y ahora vemos que efectivamente la señal de entrada se nos ha desplazado hacia arriba 5 voltios. Vamos a ponérselo en 1 voltio. Es decir, la señal de entrada se desplaza hacia arriba, el valor que sea. Sin embargo, vemos que la señal de salida siempre está con respecto al cero. Es decir, este elemento se ha comportado como un elemento de filtro que no deja pasar la corriente continua. Es un amplificador que va cambiando, como hemos visto anteriormente, que va cambiando la ganancia en función del valor de la resistencia y en función de la frecuencia que yo meto aquí. Si yo en lugar de meter aquí una frecuencia de 1 kHz, meto una frecuencia de 5 kHz, tenemos aquí, vemos que en este caso la ganancia todavía sigue siendo 1. Si meto 50, la ganancia todavía sigue siendo 1. Si meto 100 kHz, ya la ganancia, como podemos ver, ha disminuido. Como hemos visto aquí, tirando hacia atrás el buffer, en este punto hemos hecho el cambio, entonces en este punto la ganancia ha disminuido. Si en vez de 100 le pongo 200 kHz, vamos a ver cómo todavía va a disminuir más. Lo hemos visto aquí, hemos perdido el valor anterior, tenemos aquí el circuito. Si continúo y le pongo 400 kHz, vemos cómo la ganancia ha bajado a la mitad. A la mitad no, ha bajado de valor. Entonces vemos cómo efectivamente la frecuencia influye en este circuito. No es el objetivo este. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer los cálculos para que no influya la ganancia. Es decir, tenemos que saber dentro de qué ancho de frecuencia vamos a trabajar. Bueno, visto esto, al igual que hemos dicho anteriormente, lo que te toca es montar esta práctica, hacer las pruebas, tomar unas señales de referencia, guardarlas y con todo ello subir el resultado, subirlo a la página web. Con esto terminamos este primer elemento y a continuación lo que haremos son los amplificadores no inversores.